¿Qué tal, jóvenes? En este ejercicio o en esta serie de ejercicios, el ejercicio número 30, vamos a encontrar lo que es la resistencia equivalente de un circuito eléctrico. Circuito eléctrico en serie, circuito eléctrico en paralelo y circuito eléctrico mixto. ¿Sí? Vamos a iniciar con el circuito en serie. Vamos a encontrar la resistencia equivalente. ¿Sí? Vamos a encontrar resistencias equivalentes. ¿Qué quiere decir o qué significa la resistencia equivalente? La resistencia equivalente sería una resistencia que va a reemplazar una serie de resistencias, pero estas resistencias deben estar conectadas en serie o deben estar conectadas en paralelo para poder reemplazar. ¿Qué quiere decir? Que si yo, como en este caso, el circuito en serie, que es el inciso A, vamos a ver el primer ejemplo. Si yo en este caso tengo estas tres resistencias que están conectadas en serie, la resistencia equivalente es agarrar, reemplazar estas tres resistencias por una de cierto valor, para tener las mismas condiciones que tenía en el circuito esas tres resistencias. Recuerden, cuando hablamos de resistencia, pueden ser equipos, pueden ser aparatos, pueden ser incluso resistencias que estén limitando el paso de corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Entonces, puede ser un abanico, puede ser un foco, o puede, como les digo, en un circuito electrónico puede ser resistencias que estén limitando el paso de corriente eléctrica. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que ustedes conozcan las características de los circuitos, de los parámetros eléctricos para los circuitos eléctricos. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Está este circuito representado mediante simbología. Esta es una pila, ¿sí? Negativo, positivo, este es el símbolo de una pila. Tenemos las resistencias que al poder encontrar, o más bien al medir el valor de resistencia, nos da que de 10 ohms, 20 ohms, 50 ohms. Pueden ser miliohms, pueden ser megaohms, cualquier prefijo, pero en este caso la unidad debe ser ohms. Muy bien, me están pidiendo resistencia equivalente. En los circuitos series, las resistencias equivalentes sería igual, vamos a poner resistencia equivalente, ¿sí? Es igual a la suma de cada uno de los valores. Como en este caso son tres resistencias que quiero encontrar su resistencia equivalente, entonces va a ser resistencia equivalente 1, 2, 3, ¿sí? Me va a dar o me va a llegar o vamos a tener una última resistencia, que la última resistencia del circuito se llama resistencia total, ¿sí? Entonces, cuando es así, cuando ya llegamos con la fuente de alimentación y una resistencia equivalente, esa resistencia equivalente, esa única, se llama resistencia total. Entonces sería la resistencia que me va a representar el elemento 1, 2, 3, ¿sí? Por lo tanto, si yo reemplazo estas tres porque están en serie, entonces va a ser mi resistencia total. Entonces me voy, resistencia total, que vendría siendo el equivalente, ¿sí? Pero ya llego a la última. Si, como está en serie, esta sección está en serie. ¿Cómo sé que está en serie? Están conectados o tienen la corriente eléctrica va a tener un solo camino, que si yo abro ese circuito eléctrico, deja de fluir energía eléctrica o corriente eléctrica, perdón, por el circuito. Entonces esa es una característica de los circuitos serie, o que los elementos están seguidos, conectados de una manera seguida, ¿no? Entonces esta sección está en serie, y para encontrar la resistencia en los circuitos en serie se suman las resistencias, ¿sí? Recuerden, ya vimos los circuitos capacitivos. En los circuitos capacitivos es muy similar a lo que estamos viendo en circuitos resistivos, ¿no? De corriente directa, porque también hay corriente alterna, estamos manejando corriente directa. Por lo tanto, la resistencia total es igual 10 ohms más 20 ohms más 50 ohms. Por lo tanto, la resistencia total es igual a 80 ohms. Esta es la resistencia total. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un circuito eléctrico y conecto entre sus puntas una sola resistencia que se llama resistencia total de 80 ohms, voy a tener las mismas condiciones que tenía este circuito de tres resistencias, ¿sí? Entonces reemplazo estas tres resistencias por uno. Por eso esta resistencia equivalente ahora se llama resistencia total, porque llego a la última resistencia. Cuando tengo una última resistencia se llama total. Si se fijan, no me interesa ahorita el valor de voltaje, sino lo que estoy haciendo en este ejercicio que voy a manejar paralelo y mixto, es encontrar el valor de ese valor de resistencia
equivalentes, o en este caso total, ¿no? Que voy a reemplazar estas tres por una, o qué valor de resistencia por un valor de resistencia, en este caso 80. Vamos a hacer el circuito paralelo. Vamos a pausar aquí. Ahora tenemos un circuito paralelo con tres resistencias igual, ¿sí? Con las mismas cantidades 10, 20 y 50, ¿no? Para ver la diferencia entre los circuitos. Pero la característica de conexión de este circuito es que están en paralelo. ¿Cómo sé que están en paralelo? También el circuito paralelo se llama circuito escalera, ¿no? Porque simula una escalera. Entonces hay que ver nomás la sección que simula una escalera. Entonces, en el circuito paralelo vamos a encontrar que la corriente eléctrica, todas estas líneas son conductores eléctricos o alambres o cables. Entonces la corriente eléctrica que va de esta fuente de alimentación llega a este punto que se llama nodo, después lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a describir. Entonces llega a este punto y se va a dividir. Parte de la corriente va hacia esta rama y parte de la corriente va a alimentar las siguientes ramas. Entonces cuando la corriente tiene más de un camino ya es circuito paralelo. Pero tenemos que entender que el circuito paralelo debe haber en esa rama un elemento. Si tuviera más de un elemento en esa rama, por ejemplo en esta rama, ¿sí? Lo voy a poner aquí por el espacio, tuviera otra resistencia, deja de ser paralelo, porque esta resistencia, esta parte sí está en paralelo, porque vamos a tener en esta rama un solo elemento, que sería la resistencia, en esta rama otro elemento, pero en esta rama no tengo un elemento, tengo dos. Con esta parte nada más, con esta adición de esa resistencia, pues ya se convierte en un circuito mixto, ¿no? Entonces hay que fijarnos bien que debe tener esta forma, debe tener la forma de escalera y que no tenga entre las ramas otro elemento. O por ejemplo aquí, que tengamos otra resistencia. Acuérdense que son conexiones que nos podemos encontrar. Entonces ya con esta resistencia el circuito deja de ser paralelo. Por supuesto que va a haber partes en paralelo y partes en serie, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a tratar de visualizar, la parte en paralelo y la parte en serie de mi circuito. Muy bien, entonces ya observamos que está en paralelo todo el circuito, ¿no? El circuito eléctrico. Entonces en el circuito paralelo vamos a sacar la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces voy a sacar la resistencia equivalente 1, 2, 3, porque yo sé que estas tres elementos están en paralelo. Entonces voy a sacar o voy a reemplazar de esas tres resistencias, voy a buscar un valor de resistencia que si yo la reemplazo me va a dar las mismas condiciones de corriente y de voltaje en esos elementos. Entonces, pero como yo ya estoy visualizando que si yo reemplazo estas tres voy a llegar a una, como en este caso, entonces va a llamarse esa resistencia equivalente a resistencia total. Una resistencia total es una resistencia equivalente. Muy bien, en el circuito paralelo, para encontrar la resistencia equivalente, perdón, ya vamos a poner total porque vamos a llegar a una sola. Si fuera como en el mixto, después lo vamos a ver, vamos a ir viendo secciones, ¿no? Aquí sería la total. Entonces, vimos que sería esta expresión, 1 entre resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Por ahí hay otra expresión, pero muy similar, ¿no? Por ahí, o hay otra expresión que es de dos resistencias. Con esta forma de expresión yo puedo poner o puedo reemplazar varias resistencias que estén en paralelo por una sola, ¿no? Si son 4 resistencias, aquí no va poniendo 1 entre R4, si es 5, 6, etcétera, pero sería 1 entre lo que me dé esos valores. Sustituimos y me da resistencia total igual a 1 entre 10 ohms, 1 entre 20 ohms y 1 entre 50 ohms. Importante, ¿sí? Hay que indicar que vamos a dividir el 1 sobre todo eso, hay que ponerlo. Hacemos la operación 1 entre 10, lo que me dé más 1 entre 20 más 1 entre 50. Hago la sumatoria, entonces sería 1 entre lo que me dé de esa sumatoria. Y me da un total de 5.88 ohms. 5.88 ohms. Esa sería la resistencia total
de ese circuito paralelo. Hay otra característica de los circuitos paralelos. Cuando voy a sacar una resistencia equivalente de una sección que esté en paralelo, siempre mi resistencia total o equivalente, en este caso la equivalente, pues, me va a dar menos que la resistencia menor de la serie de resistencias o de elementos que de la resistencia, me va a dar menor que el valor menor de la resistencia de esos elementos que estoy reduciendo. ¿Sí? En este caso fue 10 ohms, entonces para entender que puede estar bien, esta resistencia equivalente tiene que ser en el circuito paralelo, me tiene que dar menor que el valor de resistencia más chico que tenga en esa serie de resistencia. En este caso era 10, me tuvo que dar menos de 10, ¿no? Me dio 5.88. No me puede dar mayor a la resistencia menor, ¿no? Si es ese caso, entonces está incorrecto. Y esta resistencia total es lo mismo que yo tuviera un circuito, pero ahora con una resistencia total de 5.88 ohms, ¿sí? Que sería el valor de resistencia. Entonces, si se fijan, son los mismos valores de resistencia, pero acomodados de diferente manera, en paralelo y en serie. Cuando están en serie, los mismos valores de resistencia, es mucho mayor esta resistencia que se opone al paso de la corriente, son 80 ohms, y cuando es en paralelo tenemos 5.88, ¿sí? Vamos a pausar y vamos a ver ahora un ejemplo de circuito mixto. Tenemos ahora el circuito mixto, ¿sí? Vamos a borrar aquí, también vamos a encontrar resistencia equivalente, ¿sí? Pero vendría siendo un pequeño ejemplo, pero del circuito mixto. Vamos a poner aquí circuito mixto o serie paralelo, también se le llama. Muy bien, entonces tenemos este pequeño ejemplo con 3 resistencias, ¿sí? En los circuitos electrónicos vamos a encontrar este tipo de arreglos comúnmente. No vamos a verlo tanto en el circuito plenamente en serie o plenamente en paralelo. Vamos a ver en los circuitos electrónicos circuitos mixtos. Entonces vamos a entender cómo son las características eléctricas de los parámetros eléctricos, ¿sí? En un circuito eléctrico, que es lo que estamos viendo, ¿sí? En los circuitos paralelos se me pasó comentarles ahorita una aplicación muy clásica, ¿sí? Son las instalaciones eléctricas de nuestras casas, ¿sí? Todas las instalaciones eléctricas de nuestras casas están conectadas en circuitos en paralelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas características de voltaje que no varían, entonces en cualquier parte, en cualquier foco, yo debo de tener el voltaje 120, ¿no? 127, que es lo que estamos manejando. Y si se funde, por ejemplo, un foco, pues ya no te impide que exista corriente en las demás partes de la casa, ¿no? Entonces, nada más regresar un poquito al paralelo. Muy bien, entonces tengo un pequeño ejercicio mixto, ¿sí? Circuito mixto. Aquí observamos que no todos los elementos no cumplen con las características del circuito serie o de las características del circuito paralelo, ¿sí? Sino que observamos, si se fijan, el circuito serie, yo no puedo decir que todos los elementos tengamos la misma flujo de corriente, el mismo camino. Entonces, si se fijan, viene la corriente, llega a este nodo o nudo que se le llama, y se divide. Parte de la corriente va hacia abajo y parte de la corriente va hacia acá, ¿sí? Se toma mucha analogía como si fuera una tubería de agua. Donde tú abres el agua, entonces hay un flujo de agua, ¿sí? Sabemos que el circuito eléctrico es muy diferente, es una analogía. Entonces viene el flujo de agua y ustedes tienen una conexión donde parte de ese flujo viene hacia una tubería y parte del otro. Es igual, parte de la corriente eléctrica que viene aquí se va a dividir parte hacia acá y parte hacia acá, ¿no? Entonces llega en este mismo punto y se van a unir las dos, esta corriente y esta corriente, y me va a dar la misma corriente que entra, va a ser la misma que sale, ¿no? Teóricamente en circuitos de corriente directa. Muy bien, entonces no cumple con características de circuito en serie, tampoco en paralelo, porque no tiene la forma de la escalera, ¿sí? Observamos que este elemento ya no tiene la misma forma, pero observamos que parte de ese circuito sí cumple con lo paralelo o cumple con lo serie. Entonces observamos que estos dos elementos sí cumplen con las condiciones
de paralelo, ¿sí? Entonces las condiciones paralelos sí lo va a cumplir. Por lo tanto, voy a sacar una resistencia equivalente nada más de esta sección. Voy a encontrar un valor de resistencia que, reemplazando estos dos valores en estos puntos, voy a tener las mismas condiciones en el circuito eléctrico. Entonces, como es paralelo, vamos a sacar la equivalencia de 2,3. Resistencia de 2,3 es igual a 1 entre 1 sobre R2 más 1 entre R3. Ahora lo hice más grande, ¿no? Ahí está. Entonces sustituimos. Ahora no es el total, porque no voy a llegar a una sola resistencia. Voy a tener esta resistencia y otra. Entonces ahí es donde se maneja de dónde es, de qué parte de resistencia voy a encontrar o qué resistencias voy a reemplazar por una, ¿no? Entonces sería 1, hacemos la sustitución, sería 20. Si se fijaron, manejé los mismos valores de resistencia y quise manejar 3 por cuestiones de espacio y de tiempo, ¿no? Entonces hago la operación de esto y me da 14.28 ohms. Les había comentado que cuando es en paralelo, ¿sí? Y voy a sacar una resistencia equivalente, la resistencia equivalente de esta sección tiene que ser menor que la menor resistencia que tengo. Entonces, si aquí tengo 20, me dio 14.28, puede estar bien, entonces siempre me va a dar menor. Si me da mayor, esta resistencia está mal en el circuito paralelo, ¿no? Muy bien, entonces ahora voy a tener otro circuito. Lo tenemos que dibujar cada circuito como va quedando, ¿sí? Este elemento no lo quitamos o no encontramos equivalente. Entonces, ¿qué sucede? Estas dos resistencias la voy a reemplazar por esta resistencia, y esta resistencia se llama resistencia 2,3 de 14.28 ohms, y esta resistencia es la que había de 10 ohms. Ahorita no me interesa cuánto equivale la fuente de alimentación. Lo que estamos viendo en estos ejercicios sería resistencias equivalentes, ¿sí? Vamos a reemplazar una serie de resistencias. Entonces, reemplazo estas dos por una y dibujo el nuevo circuito. Entonces, si se fijan, ahora ya no voy a analizar esta sección, voy a analizar esta parte. Si se fijan, están en serie, ¿sí? Voy a encontrar la resistencia final, ¿sí? Porque va a llegar a una resistencia que se llama resistencia total. Como está en serie, va a ser el valor de resistencia 1 más la equivalente 2,3. Recuerden que esta resistencia me ayuda para el análisis. Mi circuito real es esta es mi conexión, pero para poder analizar tengo que ir reduciendo resistencia. Entonces sustituyo y la resistencia total 10 ohms más 14.28 ohms. Por lo tanto, la resistencia total es igual a 24.28 ohms. Esto quiere decir que este circuito yo puedo reemplazar este circuito por una resistencia que se llama resistencia total de 24.28 ohms. Y con ese valor yo puedo encontrar la potencia que disipa, puedo encontrar la corriente total que está suministrando la fuente de alimentación. Ya puedo encontrar otros parámetros apoyándome nada más con esa resistencia equivalente, ¿sí? O en este caso resistencia total, ya puedo encontrar ciertos parámetros de la fuente de alimentación, siempre y cuando sea una fuente de alimentación de corriente directa. En corriente alterna es diferente el manejo, ¿no? Estamos estudiando pero circuito de corriente directa. Muy bien.